Hola Escorpio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Escorpio. Sacamos tu primera carta. Tu primer mensaje para el día de hoy. Bueno, tenemos aquí la reina de espadas. Escorpio, yo veo que hay algo por lo que tú estás luchando en este momento, pero te veo muy convencido, te veo muy dedicado. Siento también que esta vez estás haciendo las cosas como de una forma muy diferente. Tal vez te estás disciplinando más, te estás preparando, estás estudiando o vaya, estás informándote. Pero yo aquí con esta reina de espadas es como que esta vez tú te has propuesto llevar esta batalla a cabo sabiendo que la victoria es tuya, Escorpio. Entonces, aquí me habla de mucha inteligencia, de mucha audacia. La reina también me refleja esa preparación que tú tienes, o sea, me refleja esa seguridad, que tú estás haciendo las cosas, Escorpio, pero de una forma muy consciente, o sea, tienes muy claro qué es lo que quieres, hacia dónde vas y sobre todo cómo... cómo hacer las cosas, que eso es lo importante. Obviamente entiéndase que vienes de procesos, que vienes de algunas de librar algunas batallas, algunos obstáculos. Veo que has adquirido mucho aprendizaje, pero también mucho carácter, Escorpio. Entonces, esta carta prácticamente me revela que esa lucha que tú estás llevando en este momento, eh, va a ser muy victoriosa para ti, o sea, vas a estar consiguiendo, Escorpio, lo que tú te propongas, todo lo que tú hagas te va a estar saliendo bastante bien, debido, como te digo, que estás haciendo las cosas de una forma inteligente, de una forma muy distinta, porque sí veo también que de pronto no te casas con algunas ideas, sino que estás probando, estás buscando formas, ¿no? Digamos que estás como cambiando la fórmula y que la verdad te va a dar muy buenos resultados. Así es que es lo que yo veo con tu primera carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí este 7 de varas. Esta es una carta muy importante, Escorpio, porque primero que nada me dice que obstáculos o si obstáculos que se estaban interponiendo en tu camino es como que comienzan ya a disiparse. Veo una estrategia aquí, Escorpio. Veo una estrategia sobre algo que tú estás haciendo. Me dice que lo estás haciendo con mucha inteligencia, pero también veo aquí ayuda. O sea, veo personas que te van a apoyar de alguna forma, no sé si tiene que ver de pronto con tu familia o personas muy cercanas, Escorpio, que tú consideras que son como, no sé, digamos que un amigo que tú lo ves como un hermano o alguien que tú puedas ver así como, no sé, si tú tienes, por ejemplo, hermanos mayores, que digas yo a mi hermano mayor lo veo como si fuera mi padre o como si fuera mi madre, entonces escucho sus consejos o de pronto es esa persona quien me alienta o quien me apoya, ¿no? Tal vez moralmente o económicamente. O sea, yo veo aquí como un apoyo de personas que realmente aprecian, te aprecian mucho, Escorpio, y también que valoran todo lo que tú haces, porque siento que los resultados que tú das también los compartes con los tuyos. O sea, no eres una persona egoísta, Escorpio, eres alguien que si a ti te va bien, siento que a los demás también les va bien, porque eres una persona que comparte, una persona que de alguna manera celebra un triunfo, pero un triunfo no personal, sino que si tomas en cuenta, valoras mucho la ayuda de las demás personas y esto te hace ver mucho más grande y ser mucho más grande, Scorpio. Entonces, sí veo que hay personas que realmente te apoyan y no solamente porque vayan a obtener un beneficio, sino porque te digo, son personas que te quieren, que te aman. Yo veo que sí realmente tiene que ver con familia o amistades, pero que son personas que realmente tú has sido muy leales a esas personas y la forma en que te demuestran o te corresponden esa lealtad es justamente también de esa forma, Escorpio, apoyándote. Vamos a ver tus siguientes cartas. Tenemos aquí 7 de copas. Bueno, mira, esta es una carta, Escorpio, que te dice que es momento de tomar acción, de tomar acción ante otro tipo de retos. O sea, es como
tú estás ahorita en una etapa donde van a estar surgiendo cosas o van a estar llegando oportunidades para ti. A veces no es como muy recomendable hacer cosas simultáneamente. Es decir, si tienes un compromiso, a veces no es recomendable como que tú adquieras otro compromiso, otra responsabilidad o que te hagas cargo de muchas cosas a la vez. Sin embargo, yo veo que aquí las oportunidades que a ti se te presentan son muy favorables, Escorpio, y son cosas que pudieran estar como muy dentro de tu control, ¿sabes? O sea, no veo que tú vayas a responsabilizarte de algo que no puedas o que más adelante te lleve al fracaso o que simplemente no te salgan las cosas, sino todo lo contrario. Veo que estás en un momento donde puedes diversificar tu tiempo, diversificar tu energía y hacer tal vez no muchas, pero sí hacer como las que tú consideres que son más beneficiosas para ti o las que más te gustan, podría ser, ¿no? Que te convengan en cualquier sentido, en sentido de aprendizaje, en sentido económico o simplemente en un sentido también posiblemente de gusto. Entonces, esta carta te dice que es momento de tomar acción. O sea, date el tiempo. Si tú realmente te reorganizas, Escorpio, te vas a dar cuenta que vas a tener el tiempo suficiente para hacer otras cosas. O sea, no precisamente es como que tú te tengas que casar con el trabajo y decir, bueno, es que estoy nada más como del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, viceversa, sino que realmente tú puedes disfrutar de tu tiempo, puedes aprovecharlo, puedes sacar beneficios, como te digo, en muchos aspectos, ¿no? Puede ser el beneficio de disfrutar simplemente, o como te sugiero, también es como algo económico, o sea, ganar como un extra, pero esta carta te dice que es tu mejor momento y que tienes que tomar esas decisiones porque va a haber oportunidades, Escorpio, o hay oportunidades ya que se están presentando, pero que no van a durar mucho tiempo. O sea, es como algo que llega, se te ofrece, y si no lo aprovechas, entonces es como que pasa de lado, ¿no? Se sigue y bueno, te quedas ahí pues nada más viendo. Entonces, te dice esta carta, aprovecha lo que llega para ti. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí la carta de los enamorados. Mm, Mira, yo lo que estoy viendo aquí, Escorpio, con estas cartas es como hay un, hay un bloqueo por falta de seguridad o falta de toma de decisión. No sé si tiene que ver directamente contigo o tiene que ver con, con una persona a la que tú le gustas mucho. Yo veo aquí dos personas que sienten algo, Escorpio, es decir, tú y tu persona especial. Yo veo que aquí me muestran estas cartas que hay dos personas que sienten algo mutuo, algo profundo, pero que a la vez es que esta relación o no ha funcionado o simplemente es que no se ha dado como tal y que tiene que ver con un bloqueo. Es falta de comunicación, falta también aquí de pronto como de seguridad. Es como, digamos que a ti te gusta una persona y tú sabes que a lo mejor le gustas a esa persona, pero no te atreves a dar ese paso, o sea, no te atreves a hablarle, no te atreves a conquistar a esa persona, no te atreves siquiera a invitar, tal vez a invitarla a una cita, ¿no? Invitarla a tomar un café, o sea, veo algo así. Ahora, si esto no resuena contigo, puede ser de lo contrario. Aquí lo hablo porque puede ser que a lo mejor, digamos, tú seas una persona que dices, bueno, yo realmente a mí me gusta una persona, pero me da pena hablarle o me da pena decirle, confesarle lo que yo siento por ella. O puede ser del lado contrario, ¿no? Que a ti te gusta una persona, pero que a pesar de que tú siento que es algo evidente, o sea, como que esa persona sabe que tú le gustas, eh, perdón, esa persona sabe que te gusta a ti y viceversa, ¿no? O sea, que tú te das cuenta también que tú le gustas a esa persona, pero aún así es como que ni uno ni otro se atreve a dar como ese paso. Entonces yo lo que veo con esta carta es un bloqueo por una cuestión más bien como de seguridad, una cuestión de comunicación, pero lo que me dice esta carta, que realmente esa persona eh, puede llegar a ser alguien muy importante en tu vida, porque siento que es una persona por destino, Escorpio. Simplemente es como cuestión de tal vez dar un poquito más de tiempo y si en el caso, por ejemplo, si eres tú
quien estás pretendiendo conquistar a esa persona, tal vez darte un poquito más de tiempo, analizar bien, hacer como una estrategia para acercarte a ella, o bien puede ser que tal vez esa persona necesite un poco de tiempo para poder, digamos que como para poder tomar el valor o la decisión de acercarse a ti. Pero yo veo que sí hay un comienzo aquí de una relación, una nueva relación para ti, Escorpio. Simplemente es cuestión de paciencia. Y bueno, si tu pregunta es si esa persona te conviene, si esa persona realmente siente algo por ti, en dado caso de que a lo mejor a ti te guste, pero que tú digas, yo tengo mis dudas, ¿no? Por ejemplo, tengo mis dudas porque no sé si yo le gusto o yo no sé si de pronto a lo mejor me la acerco y esta persona pueda rechazarme, o sea, no sabes cómo actuar o cómo va a actuar esta persona si tú de pronto te acercas. Bueno, lo que yo veo aquí es que realmente esa persona no va a poner ninguna resistencia a que tú te acerques, a que tú le conquistes, porque te repito, es alguien a quien tú le gustas mucho, Escorpio. Entonces, yo veo más bien que esto rompería esa barrera que está impidiendo que ustedes se relacionen. Ahora bien, si fuera, como te digo, todo lo contrario, siento que esa persona pronto va a dar como ese paso, porque como es una relación que nos marca aquí por destino, a final del día es alguien que no te va a sacar de su corazón, que no va a poder olvidarte, Escorpio, y que de alguna manera va a sentir esa necesidad de poder acercarte y estar contigo. Así es que sí veo que esa relación se va a estar dando al 100% y sobre todo veo que es algo muy duradero, porque aparte aquí, por ejemplo, la reina de espadas me representa en este caso la justicia, o sea, algo que tú has aclamado o que tú pides que es justo, ¿no? Decir, yo merezco una buena relación, una buena pareja, porque soy una persona fiel o una persona amorosa, una persona cariñosa, una persona que está dispuesta a dar o a compartir lo que tiene, hablo en todos los sentidos, ¿no? Este, a ese ser amado. Y entonces siento que tú pides como esto, o sea, que tú dices, ¿por qué yo al día de hoy estoy soltero, soltera, si yo no soy una mala persona o todo lo contrario, ¿no? Yo soy una persona generosa, una persona bondadosa, alguien que realmente sabe querer, pero que no ha llegado como ese amor a mi vida. Entonces veo que es como una cuestión de justicia, o sea, se hace justicia en cuestiones del amor a ti, Escorpio. Tenemos su siguiente carta. Mira, yo lo que estoy viendo aquí, hay algo relacionado aquí con un proyecto, Escorpio. No sé si es algo que vienen a ofrecerte, es una propuesta que vienen a ofrecerte a ti. De pronto, mm, puede ser como un negocio, un trabajo, pero que me dice que va a haber mucha ganancia sobre eso, sobre ese ofrecimiento que a ti te hacen. Entonces, si tú en este momento llegas a recibir como una propuesta, no te lo pienses tanto, Scorpio, porque siento que es algo que te conviene. Obviamente sí tienes que, tampoco es como que tengas que aceptar luego, luego, sino que más bien tienes que ver qué es lo que te están proponiendo y de qué manera te lo están proponiendo, ¿sabes? O sea, tal vez cuánto vas a ganar, qué es lo que vas a hacer, cuánto tiempo vas a trabajar, a dónde vas a tener que trabajar y todo lo que conlleva eso, ¿sabes? Entonces yo veo que aquí hay como una propuesta de ese tipo. Ahora bien, si tú de pronto dices, no, yo ya no trabajo o yo no tengo a mí nadie no está ofreciendo ningún contrato porque yo soy como una persona independiente. Aquí me está diciendo que hay una estrategia que tú tienes en mente, Escorpio, y que lo estás dudando como desarrollarla o llevarla a cabo. Pero yo veo que es una estrategia bastante buena. Es una estrategia o una idea que tú tienes que realmente te puede generar muchos ingresos o muchos beneficios, porque estamos hablando de un proyecto, obviamente entiéndase que si tú estás realizando algo tiene que ver con una cuestión de dinero, o sea, es porque estás en busca de dinero. Entonces, es lo que yo veo aquí, que esa idea debes de aterrizarla, Scorpio, porque te va a dar mucha ganancia. Es más, no exagero, pero es algo que puede cambiar prácticamente tu vida, porque sí veo que que hay mucha ganancia de por medio y no solamente veo como una cuestión económica, que esto ya es mucho decir, sino que también estoy viendo algo como un crecimiento. Puede ser que a lo mejor tú expandas ese negocio de una
pues, no sé, digamos, si estás pensando poner una tienda, más adelante puedas llevar a tener una cadena de tiendas o a crecer más ese negocio, ¿no? Hacer una empresa o algo así, o sea, algo grande. No, de pronto puede ser que a lo mejor sea algo que sea un poco pequeño, pero con el paso del tiempo yo siento que algo crece muy rápido y entonces da como esta ventaja de poder hacer algo mucho más grande o como te digo, expanderte o de pronto simplemente hacer como nuevos negocios, pero yo veo que sí, hay una gran fortuna para ti que te está esperando, Scorpio, con respecto a esa idea o ese proyecto, pero que si no lo llevas a cabo, lo que te decía anteriormente, o sea, te puedes quedar estancado. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí la carta de la estrella. Mira, fíjate cómo lo que te estoy diciendo, Scorpio. La carta de la estrella te dice, ten fe, ten esperanza, confía, confía en ti, Escorpio, confía en ti, confía en tu talento, confía en Dios, en el universo, en lo que tú creas, pero sobre todo lo que tú sabes hacer. O sea, si tú sientes que tienes una habilidad o tienes esa idea y de pronto tú la visualizas haciéndola y, y confías en que eso puede ser como un gran éxito, no lo dejes pasar. La carta de la estrella nos habla de la fe y la esperanza, pero nos habla en el sentido también de la siembra, donde tú siembras una semilla que necesitas regar, y regar, entiéndase también en este sentido, por ejemplo, tienes esa idea. ¿Cuál sería la forma de regar esa idea? Pues regar esa idea es poner manos a la obra, es comenzar a aterrizar, a materializar ese pensamiento que tú tienes, y esa será como la forma de ir sembrando esa semillita hasta que llegue a convertirse en algo, pues que ya, vaya, comience a crecer por sí solo. Entonces, es una carta que te invita a que realmente confíes en ti y que lleves a cabo esas ideas o esos pensamientos que tú tienes, Escorpio, porque créeme que desde el momento en que se coinciden en tu pensamiento, no son casualidad, no es nada más porque se te ocurrió, porque se te vino la idea. Si esto te sucedió, tiene que ver, obviamente, porque esto te va a dar mucha satisfacción, mucha felicidad, pero sobre todo mucha abundancia. Yo veo también aquí para algunos escorpios que si tú ya estás, digamos que por ejemplo tú dices, bueno, es que esa idea o ese proyecto, yo hace tiempo ya, yo lo pensé y ahorita yo ya lo tengo material, o sea, yo ya estoy trabajando en ese proyecto. Bueno, en ese caso, Scorpio, lo que te está diciendo esta carta es que vas a comenzar a recibir bendiciones. Cada estrella de esta nos está marcando lo que son la llegada de beneficios, o sea, una noticia, dinero de por medio, una oportunidad, o sea, algo que vas a estar tú recibiendo y que tiene que ver con ese proyecto que has desarrollado hasta llegar al máximo, o sea, es decir, hasta alcanzar el éxito. Siento que vienen muchas cosas buenas para ti, Scorpio, pero que realmente, así como tú estás haciendo las cosas en este momento, lo estás haciendo muy bien. Como te decía, tal vez aquí con la carta de la reina, hablábamos al comienzo, ¿no? De que las cosas tú las estás haciendo muy estratégicamente, estás actuando con razonamiento, con sabiduría, con efecto también de causa, ¿no? O sea, lo que tú estás pensando lo recibes, pero porque sabes qué es lo que funciona. Entonces la estrella te dice que seas un poco paciente porque a lo mejor algunas cosas todavía no han llegado. Puede haber un poco aquí de estancamientos o de pronto pausas que han sucedido con respecto a lo que tú haces, pero que al final del día se quita ese desbloqueo y las cosas continúan. Y entonces veo que llega esto para ti. Así es que prepárate, Scorpio, porque viene tu momento de cosecha, viene tu momento de abundancia, y yo veo mucha riqueza para ti, Scorpio. O sea, si tú ya estás trabajando, créeme que viene mucha ganancia, mucha riqueza para ti. Y si tú estás pensando todavía las cosas, bueno, es momento de atreverte y sembrar esa semilla, porque créeme que vas a estar sembrando el árbol. El árbol de la vida, así lo vamos a poner para ti, Escorpio, el árbol de la vida, porque lo que tú siembres ahorita es lo que tú vas a estar cosechando el día de mañana, pero no va a ser una cosecha efímera, no va a ser una cosecha que recibes y terminas, sino que va a ser algo que va a ser consecutivo, ¿sabes? Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de cáncer,
Veo también aquí a Piscis, a Sagitario, a Leo, Géminis y Aries. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 18, 15, 4, 21, 12, 1, 8 y número 6. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra S, letra I, letra F, letra J, letra B, letra D y letra K. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Escorpio, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.